introduciendo en el Pentateuco tendríamos que entrar viendo un poquito cuál es su corazón y la estructura del Pentateuco. Decíamos que nosotros no podemos empezar leyendo el relato de la creación, ese no es lo primero, sino que tendríamos que entrar viendo que el centro del Pentateuco, como la menorá que dibujamos de 5 brazos, es el Levítico, ¿cierto? El Levítico. Y el corazón del Levítico es el llamado a la santidad. Entonces nosotros decíamos, todo esto está escrito para que seamos santos como Él es santo. Y si no, no tiene razón de ser todo esto. Y se construye en un momento de crisis. Y es ahí donde va a tener valor, donde va a tener valor los relatos que vamos a encontrar en el Pentateuco. O sea, el Pentateuco es un libro, un texto que nace en época de crisis. Y en época de crisis para darle esperanza a un pueblo que necesita reorientarse, organizarse, estructurarse. Y ahí vamos a encontrar ahorita el sentido de los relatos de la creación. Entonces, digamos, en esta sesión vamos a tocar los 2 relatos de la creación y yo creo que la Torre de Babel, porque es muy interesante. O sea, algo de los 11 primeros capítulos del Génesis. Todo el mundo se mueve en la Biblia, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Entonces, y todo el mundo tiene una Biblia a mano, sea virtual o sea de la verdad. Por aquí todavía queda un versículo para que puedas escribir y estés más cómoda. O al lado de Juan David. Ahí está Julián. Está muy querido, pues, tranquila. Siendo empujadita. Listo, entonces también lo vamos a hacer, pero yo creo que así que está mejor también ahorita. Como es un tiempo cortito. Bien. Entonces, a ver, vamos a mirar la importancia de lo que el pueblo de Israel al construir sus escrituras, al estructurar su libro, quiso colocar como puerta de inicio. Porque esto es buscado, esto es querido, esto no fue que dijeron, entonces vamos a empezar a contar y empezaron a contar y empezaron a escribir. No, esto es un libro muy bien elaborado, muy bien trabajado y con su introducción, con su conclusión y con su corazón, ¿verdad? Y hace 8 días veíamos que el corazón es el llamado a la santidad y ustedes tenían como tarea leer Levítico 19 y admirarse de la belleza que es Levítico 19 y también de leer por allá en un librito que se llama La historia empieza en Sumer, un capítulo. Y ustedes yo creo que vieron que eso es interesantísimo, que un libro tan antiguo tenga tanto que decirnos y enseñarnos sobre los pueblos de la antigüedad y sobre todo sobre los pueblos de la región de la Mesopotamia. Yo creo que como no vamos a tener mucho tiempo para extendernos escuchándolos, solamente yo quisiera oír 2 o 3 que nos digan su opinión sobre la historia empieza en Sumer y qué capítulo escogieron. Si tuvieron la oportunidad de leer, ¿quién? Yo leí el capítulo 3, que habla de delincuencia juvenil y el primer granjero. Sí. Entonces es como el papá lo vive como adoctrinando de que tenga buenos comportamientos y que sea mucho mejor que él, puesto que la labor que el papá lleva a cabo es ser escribano y a él nunca le ha tocado y al hijo le ha dado los mejores privilegios y le dice que no sea descarriado, que siempre ande por el camino recto, que sea temeroso de los mayores. Como un texto sapiencial, ¿verdad? Sí. Y es muy interesante porque uno se va a un libro que tiene 5.000 años hasta hoy y uno dice, y ya todo lo que trataban es lo que tratamos hoy, ¿cierto? Bueno, otra persona que nos quiera contar un poquito algo que ella leí. Yo leí el capítulo 2 que habla, bueno, se titulaba La vida de un estudiante y habla del primer ejemplo de pelotilla. Entonces habla de todo lo que hacía un estudiante como rutina diaria, ¿sí? Y también como hacían como un paralelo con la actualidad de pues ese temor que tenía de ir a la escuela y porque lo que recibía era el castigo físico del profesor y también pues ese tema de que precisamente como el salario del profesor pues no era mejor, entonces buscaba como otra forma de que los padres suplieran mandando de cierta forma sí, los detallillos. Entonces el como la escuela de vereda, sí, como le estaba yendo yendo tan mal y toda la cosa y entonces había llegado tarde, entonces sugería que
el docente fuera invitado a la casa, el profesor fuera invitado a la casa para que el papá le hiciera unas atenciones, le diera unos regalos. Y así mismo pues sí fue, y luego el profesor cambió la forma en que trataba al estudiante y fue más amable con él, y entonces ahí sí le dijo que podía salir y ser una persona exitosa. Bueno, una pregunta, ¿vieron el contenido, la tabla de contenido? Sí, señor. ¿Sí, Sí. profesor? Yo empecé a ojear, o sea, pasarle la revista, ¿no? Sí. Hasta el capítulo 22. Y realmente queda uno admirado, asombrado de cómo todos los temas, los problemas que han venido preocupando al hombre en su devenir histórico están ahí, desde hace 5.000 años, como dice usted, hermano. Empezando por el tema de la educación. Sí. El tema de la ética, el tema de la política, el tema de la poesía, el tema de la agricultura, el tema de la horticultura, el tema de la medicina, la farmacia, el tema de la cosmogonía y la cosmología, el tema de la literatura lírica, amorosa, en fin, el tema de los fenómenos naturales como el diluvio, Exacto. etcétera, etcétera, etcétera. Y el sufrimiento del inocente, el primer Job, ¿verdad? El primer código, el código de De Hammurabi, Hammurabi. y el poema de Gilgamesh sobre el origen del mundo. Bien, entonces ya que el profesor nos hizo como un resumencito de lo que contiene ese libro, porque es muy interesante, ese libro lo escribe Samuel Kramer gracias a sus descubrimientos de las tablillas en Sumer. Y esas tablillas escritas en cuneiforme las traduce él es verdaderamente el gran especialista de los sumerios y del lenguaje sumerio, y lo traduce y nos da ese libro, que ese libro es una joya, una joyita. La historia empieza en Sumer. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque nosotros vamos a encontrar elementos que ya están en la Biblia. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos el primer Noé. Nos van a hablar exactamente del diluvio, nos van a contar el diluvio, nos van a contar la creación del hombre desde la silla, nos van a hablar de un jardín, ¿cierto? De un jardín. Nos van a hablar en una palabrita, por allá en alguna parte aparece hasta la costilla. La costilla, como el ser humano también es creado a partir de la costilla, pero esa es de una diosa, por allá de una diosa. Nos va a hablar también, a ver, así que me acuerdo ahorita, entonces el primer Noé, el primer Job, bueno, muchos elementos. Y nosotros diríamos, y eso es de gran valor en la construcción del texto bíblico, sobre todo en el Pentateuco. ¿Por qué? Porque para entrar verdaderamente en el Pentateuco, voy a decirle dos palabritas. Yo tengo que saber que en este texto yo voy a encontrar, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí hay otra silla. No, pero si por si acaso me siento, mejor la guardo. Hay unos elementos que nosotros vamos a llamar alóctonos y otros elementos que nosotros vamos a llamar autóctonos. Autóctonos y alóctonos. Entonces, cuando uno dice alóctono, ¿a qué hace referencia? Lo alóctono, alos en griego, ¿verdad? Es lo que es de afuera, tonos, tierra, o sea, lo de afuera de esta tierra. Lo alóctono es lo que a mí me llega del extranjero, lo que a mí me llega de afuera, de afuera. Y autóctono es lo propio, lo mío, lo de aquí, lo de mi tierra, ¿cierto? Lo autóctono es lo de mi región, lo de mi pueblo, lo de mi tierra. Entonces nosotros diríamos, muchos de los relatos, y la mayoría, por no decir que todos, ¿cierto? Muchos, la mayoría, son creados a partir de estas dos realidades, de textos alóctonos y textos autóctonos. Entonces yo me puedo encontrar con lo de Noé y el diluvio, exactamente, que eso no es propio del pueblo de Israel. Yo me voy a encontrar con que el hombre es creado de la arcilla, eso no es propio del pueblo de Israel. Muchas culturas han creado al hombre, han hecho que el hombre sea creado de la arcilla, porque la misma palabra Adam, ¿qué quiere decir? El terroso, que viene de la Adama, ¿cierto? De la Adama, el terroso o el arcilloso. Si también lo cogemos como Adón el rojizo, ¿no? El arcilloso, o sea, el mismo nombre de Adán es
el hombre que viene de la tierra, o sea, el terrícola, en otras palabras, el terroso sería mejor, el terroso, el que viene de la tierra. Y eso ya lo tenían hasta los griegos, habían creado el hombre también de la arcilla. O sea que eso no es ¿cómo diríamos nosotros? Una idea o una invención solo del pueblo hebreo. ¿Dónde está lo maravilloso del pueblo hebreo? En que sabe combinar muy bien, y al escribir este libro sabe meterlo muy bien, redactarlo, copiarlo, pegarlo, ponerlo, armarlo tan bien que nos pareciera que todo fuera propio de ese pueblo. Y combina lo alóctono y lo autóctono. Porque se encuentra ¿dónde este pueblo? Se encuentra en el exilio. Nosotros decíamos hace 8 días que el Pentateuco no se entiende si no es a partir del exilio. Es en el exilio donde nace el Pentateuco y donde se empieza a, digamos, a formar la identidad de un Israel como nación religiosa, ¿no? El judaísmo nace en el exilio. El judaísmo nace en el exilio y el Pentateuco es el libro que va a soportar el judaísmo. Es el que le va a dar el fundamento y el sostén al judaísmo. Entonces, los dos primeros relatos, el primero, a lo mejor no leemos en el primero, es importantísimo, porque vamos a imaginar, ¿sabes? ¿Qué pasa con un pueblo exiliado? Un pueblo en el exilio es un pueblo que puede perderse, ¿cierto? Que se lo puede comer otra cultura. Un pueblo que puede ser completamente absorbido por otros. Y un pueblo que puede perder sus centros, sus ideales. Y Israel está muy mal, muy mal, muy mal, muy mal cuando va al exilio. Pero allí se va a recuperar. Y es gracias a la fuerza que van a tener los sacerdotes en la convocación y en crear y en empezar a darle identidad y unidad al pueblo. Entonces, vamos a tomar el primer relato, pero imaginándonos que estamos en el exilio. Entonces, el primer relato de la creación no tiene ningún fin para decirnos en cuánto tiempo fue creado el universo. Es lo que menos le importa, ¿sí? Que tenga un orden de 7, sí, porque es que lo que le importa es el orden, 7. Que me quiera hacer que todo termine en el día séptimo, en el Shabbat, también, eso está muy bien realizado. Pero que el interés sea decirme, oiga, el mundo fue creado en 7 días, y así, y de esta manera, y primero creó esto, y después creó esto, no tanto, ¿no? Tampoco riñe con la evolución, porque como no es ninguna pretensión de hablarme científicamente, sino es un libro, es un texto bíblico que pretende darle, ¿qué? Fundamento a un pueblo en el destierro. ¿Sí? Un pueblo en el destierro está casi perdiendo todo lo que lo sostiene, y el texto le va a decir, oiga, no se le olvide quién es usted. Y por eso lo vamos a leer de esta manera. A ver, esto me encanta a mí explicarlo y me gusta mucho, y yo creo que a la mayoría de estudiantes cuando lo escuchan les gusta también esa explicación, ¿cierto? Ustedes conocen, hace 8 días hablamos de una menorá de 5 brazos, ¿no? ¿Cierto? Y dijimos que esta menorá de 5 brazos tiene el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Y que el corazón de todo está en lo que nosotros llamamos los primeros 8 días. Sí, pero no aquí, lo que yo saqué esa rayita de aquí y de aquí. Yo dije Éxodo 19:1 hasta Números 10:11. ¿Yo qué tengo? La perícopa. La perícopa del Sinaí. O sea, este es el corazón, la perícopa del Sinaí. Cuando me va a decir que llegaron al Sinaí y la nube se calmó ahí, se quedó quietica. Salieron del Sinaí porque la nube volvió a emprender el camino y el pueblo se fue detrás, y todo lo que acontece en el Sinaí es importantísimo porque es el don de la ley, y encuentro el libro del Levítico ahí como el centro. ¿Se acuerdan? Eso era un paréntesis. Entonces, hoy vamos a ver otra menos mejor borro. Por aquí dijeron, hay un borrador. Ya. Entonces, esto era para recordar que hay una menorá muy antigua de 5 brazos. Pero la menorá que habita el templo de Jerusalén es de ¿cuántos brazos? 7. De 7. ¿Cierto? Bonita. Más o menos parejita, ¿no? La de ustedes es más bonita. Así para que me quede todavía más perfecta.
Entonces una menorá es de 7 brazos y tiene que ser esta forma. Menorá quiere decir candelabro. No puede tener otra forma. Una menorá que tenga otra forma no es una menorá. ¿Sí? Una menorá debe tener esta forma, es decir, este brazo va unido a este brazo, este brazo va unido a este brazo, este brazo va unido a este brazo y este brazo sostiene todo. Entonces yo voy a colocar los días que vamos a estudiar ahorita acá. Este sería el primer día de la creación, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y por supuesto en el centro me va a quedar el día que le va a dar sostén a todo, que es el día 7, ¿cierto? El día 7. 7. Bien. Si nosotros leemos con atención, con mucha atención, vamos a ver esto aquí. Si leemos como estamos acostumbrados, no lo vamos a ver, ¿cierto? Por eso hay que estar, ¿qué? Bien atentos, porque es que esto es dado para ser leído con otros ojos, con otros ojos. Entonces vamos a ver, ¿qué pasó en el primer día? ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Eso lo conocemos todos lo conocemos porque el catequesis nos lo leyeron, lo leemos en Pascua, lo leemos cada vez. Pero lo vamos a tomar. Exacto, ¿qué pasó en el primer día? Creo los cielos y la tierra. Agua de tierra. No. Creo ¿Qué sí, la pasó? tierra. Que no, dime, ¿cómo? Sí, lo que tú dijiste. No, antes dijiste. Separamos. El primer día es un día para separar. Lo que pasa es que un pueblo en el exilio tiene que empezar a ordenar la vida. Esto, digamos, el objetivo de esto es que el pueblo de Israel ordene su vida, ponga orden en su vida. Y para nosotros hoy también. O sea, el objetivo es ordenar. Entonces, miren, en el primer relato, en el primer día, Dios empieza a separar. Y ustedes saben que para poderle orden a las cosas hay que separar. ¿Sí? Si yo voy a ordenar un cajón, yo tengo que separar. Si no, esto no es orden, vuelvo y pongo en el mismo lugar. No, yo tengo que separar. Esto sí, esto no, esto lo dejo, esto me lo llevo. Entonces yo empiezo a separar. Entonces la palabra clave aquí va a ser separar. Hay que separar lo que es luz de lo que es tinieblas, podríamos decir. Y el primer día de la creación, lo que Él va a crear es la luz. La luz que va a permitir separar, ¿cierto? La luz. Que no es la luz de las estrellas todavía, ni de nada de eso, sino la luz. En el judaísmo, esta ya es la luz del Mesías. O sea, desde el primer día es la luz mesiánica del Mesías la que está orientando la organización, el orden, la que está poniéndole fundamento a todo. Entonces va a separar luz de tinieblas. Voy a ir como rapidito porque si no se nos va corriendo el tiempo. En el segundo día, ¿qué sigue haciendo? Sigue separando. ¿Sí? Separando. Miremoslo, leamos, no detengámonos. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Listo. La tierra no tenía forma, las tinieblas no tenían forma, ustedes deben tener, era caos y confusión. Lo que es Babilonia para Israel. Babilonia para Israel es caos y confusión. No se sabe quién es quién. Entre tantos pueblos deportados, el riesgo de perderse es muy grande, porque el único pueblo deportado no fue el pueblo de Israel. Eran muchos los pueblos deportados a Babilonia. Eran muchos los dioses que se adoraban en Babilonia, aunque Marduk era el primero. Pero los pueblos deportados eran unos y otros, ¿cierto? Por eso cuando Ciro llega, y Ciro permite que cada uno se organice y vaya a rendirle culto a su Dios, dicen que Ciro es el Mesías. Pero Babilonia es confusión, es caos y confusión. La gran Babilonia, ¿se acuerdan? Cuando aparece la gran Babilonia es como si fuera la gran casa de prostitución. Y cuando se habla de la gran casa de prostitución, ¿de qué se habla? De la gran casa de idolatría, porque prostitución en la Biblia es idolatría, ¿no? Entonces la gran Babilonia es el lugar donde se van a reunir tantos pueblos como hay y dioses como hay. Y es peligrosísimo. Si el pueblo de Israel no sabe quién es Él, lo que hay alrededor, ¿qué es? Caos y confusión. Caos y confusión. Tohu bohu, utiliza el hebreo. Y tohu bohu es pura confusión. Puro caos, ¿cierto? Y se traduce así como oscuridad, confusión, mejor dicho, no se sabe qué es lo que pasa ahí.
y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es decir, Dios está presente. Dijo Dios, exista la luz. Fue lo primero, ¿no? El primer elemento, la luz. Y la luz existió. Y Dios separó. Miren la palabrita separar. La luz de las tinieblas llamó a la luz día, a las tinieblas noche, pasó una tarde, pasó una mañana, día, día 1. ¿Sí? No dice primer día, sino día 1. Sí, bueno, día 1 debería decir. Yom Ehad, dice en hebreo. O sea, día 1, día 1. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día 8, hasta 7, ¿no? Día 7. Esos son los nombres de los días en hebreo. En hebreo, ¿sí? En hebreo los días no se llaman como los nuestros. Los días en hebreo se llaman día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. Por ejemplo, ¿hoy qué es? Hoy es jueves. Hoy es día 4, ¿no? Yom Arba. Yom Arba. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Yom Arba. ¿Sí? Pero no tiene ninguno de los nombres nuestros que son romanos. Los nombres de nuestros días son nombres romanos y son los nombres de los planetas, ¿no? Lunes, la luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno y domingo fue el único que nos quedamos con el día del Señor, que lo cambiamos, ¿cierto? Porque era el día del sol y se pasó para nosotros a hacer Dominus Day, el día del Señor, domingo, ¿no? Sí, pero sería el día del sol como en inglés. ¿Cómo es en inglés? Sunday, el día del sol, ¿cierto? El día del sol. Entonces, lo que va a regir el mundo romano son los planetas. Lo que va a regir el mundo babilonio también son los planetas. Los días en Egipto, en cambio, eran organizados a los meses, según las crecientes del Nilo. El Nilo era lo que mandaba en todo lo de aquí. Pero aquí, para el hebreo, no puede tener ningún nombre de planeta, ni aparecerá ningún nombre de planeta, ni siquiera sol y luna acá. Cuando él crea en el cuarto día los astros, dice el astro mayor y el astro menor, pero nunca va a nombrar el sol y la luna, porque eran adorados en Babilonia, o sea, para prevenir al pueblo, ¿cierto? Y para evitar nombrar lo que para ellos son dioses en Babilonia, lo que para los babilonios son dioses. Bueno, entonces, iba a decir, anocheció y atardeció día 1. ¿Por qué así? Y no como nosotros el día empieza en la mañana, pero en el pueblo de Israel el día empieza en la tarde. O sea, está ordenando el día como debe ser. Anocheció y amaneció día 1. Empieza de la noche a la mañana. Así como hacemos nosotros, porque si celebramos las vísperas es porque es la víspera del día que ya empezó, ¿no? Si no, pues no celebraríamos ninguna vísperas. Las vísperas, y por eso el domingo para nosotros empieza ¿desde qué horas? Desde el sábado ¿a qué horas? A las 5 de la tarde. Cuando se pone el sol, ¿cierto? O sea, esa es la regla es con la puesta del sol, ¿sí? La puesta del sol pues puede cambiar según sea invierno, verano, ¿cierto? Según sea y según los continentes y según el hemisferio, más bien donde estemos ubicados. Entonces, separa. Segundo día, ¿qué es lo que va a hacer? Vuelve y separa, ¿cierto? ¿Pero qué va a separar ahorita? ¿Las aguas de dónde? No. Va a hacer un firmamento, va a ubicar un firmamento aquí. Un firmamento. Exactamente. Y el firmamento es lo que permite separar en los cielos de la tierra, podríamos decirlo. Pero aquí el firmamento es el lugar que separa en el texto bíblico el lugar de Dios y el lugar de los hombres, ¿cierto? Entonces va a dejar aguas de arriba, sí, aquí dice, ¿cierto? Aguas de arriba y aguas de abajo. Listo. El tercer día, ¿qué va a hacer? Pero está separando. Esta palabrita viene aquí y viene aquí. Tercer día, ¿qué va a hacer? Acumulación. Acumulen o corran las aguas. Sí, vuelve y juega. Tercer día, vamos allá a ver tercer día. Que las aguas, Ujú. que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar para que aparezcan los cielos y así sucede. Sí, listo. Entonces volvemos a separar, ¿cierto? Vuelve a separar. Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y aparezcan los continentes. Entonces va a separar de nuevo.
Y aquí nos va a colocar, exactamente, ¿lo seco de qué? Del agua, ¿cierto? Entonces vuelve y separa. Pero esta vez nos va a meter continentes, que es como una palabra que aparece por ahí, ¿cierto? Dice tierra, vegetales Pero como para entendernos, continentes y digamos, y aguas. Y aguas. Y nos va a decir que aquí todavía no está creando, metiendo cosas acá, sino hasta ahí va, ¿no? Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezcan los continentes, y así fue. Y Dios llamó a los continentes tierra, y a la masa de las aguas la llamó mar. Entonces mejor coloquemos tierra y mar. Aguas, pongámosle tierra y mar. Tierra y mar. Tierra y mar. Pero está de nuevo, ¿qué? Separando, ¿cierto? Entonces nosotros diríamos, los 3 primeros días, Dios se la pasó, ¿qué? Separando. ¿Cómo? El eje transversal es separar. Pero separa ¿para qué? Para ordenar, no se les olvide. Esto es para darle orden, para ordenar. Poner orden, poner orden. Y los 3 primeros días de la creación, Dios va a crear el contenedor. ¿Sí? Por eso está muy bien estructurado. Este es el contenedor. ¿Qué vamos a meter aquí? ¿Qué vamos a meter aquí? ¿Y qué vamos a meter aquí? Y los otros 3 días que van a venir ahorita, porque eso está bien separado, vamos a meter el contenido de los primeros 3 días. ¿Sí? El contenido de los primeros 3 días. Por eso les digo que eso no es que le interese a ese relato hablarnos ni de la evolución, ni de la ni de cómo ni del Big Bang, ni de nada de esas cosas que nosotros le metemos. No, eso es un texto para un pueblo que necesita ponerle orden a sus cosas y a su vida. Entonces, vámonos al 4.º día. ¿Qué pasó en el 4.º día? dice la tierra, vegetales, hierbas, semillas, árboles frutales. Ay, yo me equivoqué aquí. Entonces yo me equivoqué en este orden aquí, porque lo del 3.er día... Son los vegetales. Ah, no, mentiras, pero sí estamos en el 4.º día. Sí, vamos para el 4.º. No, todavía no, sí estaba bien. Entonces sí, 4, 5 y 6. Vamos a para el 4.º día. Sí. Pero tiene Digo que colocarlos en el orden distinto. Y no me da. Sí. Tengo que venir desde aquí. 5 y 6, ya, sí. Entonces ahora sí, en el 4.º día... Es el 4.º día, y dice que dijo Dios. No, ustedes están confundiendo. Es que él dice... No, Morris, no, estaba bien. ¿Por qué? Porque el 4.º día es el día de los astros. ¿Sí? Vamos a leer el 4.º día. Luceros. Sí, 4.º día. 4.º día. Haya numeración la expansión de los cielos. Que existan exactamente. Vamos al 4.º día. Que existan astros en el firmamento del cielo. Eso. Es decir, aquí en el 4.º día yo voy a meter el contenido de ¿cuál día? Del primer día. Apartar el día de la noche. ¿Listo? O sea, yo vuelvo a lo mismo. Aquí yo voy a colocar astros, el contenido del primer día, y estrellas. O sea, que nos quedó faltando algo del 3.er día, ¿no? No, porque no lo leímos todo, ¿cierto? Pero en el 3.er día, incluyendo sí, la tierra y lo de arriba y lo de abajo. Pero todavía no la voy a poblar. Todavía no la voy a poblar, la voy a poblar en el 6.º día, ¿cierto? En el 6.º día. Aquí, ¿qué dice? Dice, y así fue, y Dios llamó a los continentes tierra, y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, produzca la tierra pasto, hierbas que den semilla, árboles frutales, que den frutos según su especie, y que lleven semillas sobre la tierra, y así fue. Pero en el 6.º día van a estar los animales y el hombre, que van a habitar la tierra, ¿cierto? Y en el 5.º día yo voy a encontrar lo que va a habitar las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y en el 4.º día yo voy a encontrar lo que va a habitar el cielo, digamos, lo que sea las lumbreras, para que haya la relación entre luz aquí y luz acá. ¿Sí? Entonces, en el 4.º día yo encuentro los astros y las estrellas, que tienen una función, y lo va a poner clarito, ¿no? ¿Cuál es la función de los astros? Y sea para la renovación de los cielos, para alumbrar la tierra. No, sí, la función es, pero la función ¿cuál es? señalar los días. Los días y los años, dice.
señalar los días, los años, las estaciones, las fiestas, deben tener por ahí, ¿cierto? Y las fiestas, las fechas claves. Pero no tienen la misión, digamos, de ser dioses. Ni dice por ningún lado que los adoren ni los respeten, sino que ellos están al servicio de ¿quién? Del hombre. Y sirven es para separar también, para poder organizar el tiempo. O sea, la función del sol y la luna y las estrellas es que el tiempo se organice y que se sepa cuáles son los días, cuáles son los meses, cuáles son los años, se puedan señalar las fiestas exactamente, y no va a llamar al astro mayor sol y al astro menor luna, no, simplemente los va a llamar astros. ¿Cómo? Los astros, las lumbreras. Algunas Biblias traen lumbreras, ¿cierto? Lumbreras celestes, la grande y la pequeña, ¿cierto? Y después va a colocar estrellas, y va a colocar estrellas, y eso será importante. Entonces, ¿cuál es la misión de los astros que están, digamos, que están en la creación? La misión es ayudarnos a separar el tiempo. Dice que regir el día y la noche. Sí, exactamente, separar el tiempo. Apartar la luz de la oscuridad. Ordenar, y al servicio de la luz y las tinieblas, o sea, luz, día y noche. Por eso tiene que ir en relación con el primer día. Vámonos al quinto día. ¿Qué encontramos en el quinto día? Produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Listo? O sea, vamos a llenar las aguas de arriba y también vamos a llenar las aguas de abajo. Eso es lo que va a pasar en el sexto día. Entonces vamos, en el quinto, perdón. Entonces yo voy a poblar aguas de arriba y aguas de abajo. Sus vivientes, sí. Vivientes, pongámosle vivientes, aguas de arriba y vivientes, aguas de abajo. Listo. Sí, sí, vamos viendo la relación, ¿verdad? Para que vayamos viendo, este es el contenido de los primeros 3 días, el contenido allá, el contenedor acá. Luego en el sexto día, ¿qué encuentran? Vamos rapidito. Produzca tierra, animales. ¿Sí? ¿Qué clase de animales? Domésticos, reptiles, animales. Serpientes y animales de la tierra según su especie. Sí, todo según su especie, eso es interesante acá. Alimañas. Alimañas, otros que se arrastran, ¿cierto? De todo. La creación cobija todo. Ya. Animales según género. Y según su especie, listo. Y eso es lo que va a poblar en el sexto día los continentes, ¿verdad? Y el hombre. Bien, voy a llegar solo hasta acá. Hasta aquí. No, todavía no, me falta un pedacito. Bueno, lleguemos al 26. Yo me voy sacando, pero ustedes después lo leen con detalle. En el 26, ¿qué dice? Hagamos ¿Lo encontraron? A ver, ¿quién lee? Una persona que lea para todos. Allá. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las fieras campestres y los reptiles de la tierra. Bien, entonces voy a colocar aquí animales terrestres y ahí entraría el hombre también, ¿no? Pero con una misión especial, terrestres. Yo lo voy a poner aquí, el Adán, porque ahí dice que creemos al Adán, ¿no? Al Adán, no al hombre como género masculino, sino a la humanidad. Creemos al Adán, al ser humano, al Adán, a la humanidad. Y los bendijo Dios, ¿cierto? No me voy a meter todavía con creemos al varón y a la varonesa, todavía no. Y los bendijo. Vamos adelantando otro poquito. Y vamos a ver, la última bendición sería, ¿qué dice? Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó y los dio su bendición. Y los bendijo. Tengan muchos hijos en el mundo y gobiernan los peces, las aves y todos los animales que se arrastran. Bien, ¿y cómo termina el sexto día? Conclusión del sexto día, ¿sí? Y vio Dios que todo lo había hecho, todo lo que había hecho era bueno y muy bueno, ¿cierto? Y muy bueno. Día sexto. Y nos queda el día séptimo. ¿Para qué es el día séptimo?
es el día de reposo, ¿cierto? De reposo. Entonces, miren esto tan interesante. Es en el exilio que el Shabbat cobra importancia y que nace verdaderamente el Shabbat como una institución, o sea, el día séptimo, y que se establece el día séptimo como una necesidad del pueblo de parar, porque el pueblo pues está en muchas cosas, no son esclavos, pero están metidos en muchas cosas y se necesita un día para que la comunidad en el exilio se reúna, un día para que la comunidad pare, un día para que se estén en asamblea, y por eso nace algo tan importante en el exilio. En esa época nace la sinagoga, y la sinagoga aparece como el lugar que convoca. La sinagoga quiere decir asamblea. Sinagoga quiere decir asamblea en arameo, que quiere decir eclesia en griego, que quiere decir iglesia en español, ¿cierto? Es decir, sinagoga significa asamblea, pero más que un edificio, ¿qué es? En la comunidad que se tiene que reunir. Entonces, es una necesidad muy grande para los exiliados el reunirse. Pero hay que justificar qué día se van a reunir, ¿sí? Y hay que justificar para qué se reúnen ese día. ¿Y qué día se van a reunir? No se van a reunir el 1, el 2 y el 3, ni el 4, 5 y 6, sino que será el día séptimo, que sería el día, el Shabbat, ¿no? Y que viene de la palabra 7, porque eso quiere decir 7 y quiere decir reposo. Reposo y a la vez quiere decir 7. 7 es el día del reposo y del encuentro como hermanos, como comunidad. Una comunidad en el exilio tiene necesidad de encontrarse, como nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en el extranjero y sabemos que la colonia colombiana se reúne el 20 de julio, allá llegamos, ¿sí? Allá llegamos porque es así, y así sea como sea, pero todos llegamos, y cualquier pueblo, aquí todos somos colombianos. Sí. Ah, no, Colombiano. Julián, ¿de dónde eres? Más documentado no podía ser. ¿Tú de dónde eres? De Venezuela. De Venezuela. Entonces, igual, me imagino que el día de la independencia de Venezuela se reúnen y festejan y sacan... Desfile y todo. Exactamente, y sacan la bandera y toda la cosa, ¿cierto? Y sale el burro. Eso. Entonces, así es. Entonces, este pueblo en el exilio necesita un día. Y el pueblo de Israel se regala el día séptimo, porque el día séptimo significa parar, descansar. Y se coloca como el día en que Dios descansa, pero para que descanse ¿quién? El hombre. No es porque sea que Dios se le ocurrió quedarse dormido ese día, ¿no? Sino para justificar que el descanso del hombre, el que el hombre tiene necesidad de parar, se muestra que Dios lo hace. O sea, ¿qué más queremos nosotros? Si Dios para, ¿por qué no paramos nosotros? Si Dios es capaz de decir, hasta aquí, hasta el sexto y el séptimo, voy a descansar de todo lo que hice. Es porque el hombre necesita ese día de descanso. Se dice que de los primeros pueblos que establecieron un día para reunirse y descansar, es el pueblo judío, ¿sí? Y la institución del Shabbat nace por lo menos 500 años antes de Cristo. Dime. Pregunta ahí, hermana, ¿y por qué hay algunas religiones que asumen que su día de descanso es el sábado? Por eso, porque sigue siendo el Shabbat. No. Digamos que no es porque se está. Porque seguimos desde las 6 de la tarde del sábado. Por eso. Y también porque de pronto seguimos, digamos, por ejemplo, en las iglesias protestantes, muchos porque seguimos el esquema del Antiguo Testamento, de la comunidad judía. Pero nosotros, el Señor resucitó el primer día de la semana. ¿Sí? O sea, Jesús resucitó el primer día de la semana, y los cristianos en los primeros siglos, antes de que nos separáramos, ¿cierto? O algo así, todos nos reuníamos ¿cuándo? El primer día de la semana, y los textos evangélicos son bien claritos y nos dicen, y era el primer día de la semana. Pero si había esa, yo sí tenía como ese que el primer día de la semana era el domingo. Sí, es el domingo. Es el domingo. El séptimo. Por eso hoy no es el día 4, sino el día 5. Sí, el día 1. O sea, si nosotros le colocamos aquí, a ver, mira, sábado, domingo, lunes, ¿Cómo martes, decía que hoy era el día 4? miércoles, Hoy es el día 5. jueves y viernes. Bueno, no importa, eso era como un ejemplo, ¿cierto? Entonces, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
Entonces, para nosotros, el Señor resucitó el día 1. Entonces, digamos que eso, pero por ejemplo hay comunidades que de pronto para demarcarse un poquito de lo que es el cristianismo, la Iglesia Católica, eligieron el sábado. ¿Sí? Pero en las escrituras nos dicen que el Señor resucitó. Dice, y las mujeres no fueron antes, pero fueron el primer día de la semana, ¿cierto? Y el primer día de la semana se dieron cuenta que el sepulcro estaba vacío. El primer día de la semana. Pero no nos dice el domingo. Ni si usted tiene una Biblia que diga, y el domingo las mujeres fueron al sepulcro y vieron que estaba vacío, esa traducción es mandada a recoger. Porque por más que la quieran actualizar, no es el domingo. Porque están escribiendo para comunidades que tienen raíces judías. ¿Es cuál día? El día 1. ¿Sí? Y nuestros calendarios empiezan con el día 1. Normalmente no deberían terminar con el domingo allá, sino empezar. Eso lo han ido cambiando, porque ¿sí? antes era así. Es decir, que nuestro fin de semana es viernes y sábado, pero el domingo no es fin de semana. El domingo es el primer día de la semana. ¿Cierto? Para nosotros, el primer día de la semana. Pero no sé si respondo un poquito, ¿sí? Entonces, ya por ejemplo, luego el Islam vino, ¿cierto? Y el Islam, para no parecerse ni al judaísmo ni al cristianismo, consagró el día sexto, o sea, el viernes. Y para ellos su día sagrado es el viernes. El viernes. Para ellos no es cultural, para ellos es el día de mezquita. Para ellos es el día de la mezquita. Y de descanso. ¿Por qué el viernes, digamos, eso tiene que ver con Venus, ¿no? El viernes cultural. Y Saturno, porque el judaísmo justifica que sea el séptimo día, el día de Saturno. Porque ellos dicen que es el único planeta que tiene corona. ¿Sí? Es el único planeta que tiene corona, es el día coronado, es el día más grande. Entonces sería el sábado. Pero eso es una manera de decir de algunos rabinos. Bueno, entonces sigo acá. Entonces, ¿qué sostiene la semana? El Shabbat. ¿Sí? ¿Cuál es la patica que sostiene todo eso? Es el séptimo día. Sin séptimo día no hay semana. ¿Sí? No hay primer día. No hay ningún día. Digamos, si de este día, pero no es porque sea sin sábado, sino pongámosle séptimo día, sea el día de la plenitud, de la perfección, podríamos decir. Porque es el día consagrado ¿a qué? Al Señor. Entonces, le está diciendo los sacerdotes al pueblo del exilio, si ustedes no sacan el día para consagrarlo al Señor y a la comunidad, ustedes no van a mantenerse en pie. Y todo aquí se va a caer. ¿Sí? Eso es importante. Y es igual a una comunidad que no mantiene su día de encuentro con el Señor y como comunidad, esa comunidad no funciona. Porque ¿cómo va a funcionar si no se encuentra? ¿Cómo va a funcionar si ese día no se mantiene? De ahí que la vida eclesial sea tan importante también para nosotros, ¿cierto? Y que para un judío el Shabbat el Shabbat es lo máximo. Yo vivo preparándome para el Shabbat desde aquí. Y yo vivo del Shabbat desde aquí. ¿Sí? O sea, el Shabbat es el centro. Yo vivo, estos días son para vivir el Shabbat, pero estos días que siguen son para prepararme al Shabbat. Como decir nosotros, yo tengo el domingo, o sea, vivo del domingo y luego me preparo para el domingo. Por eso no existe en el judaísmo liturgia diaria, sino semanal, hebdomadaria. Es decir, el séptimo día, la sinagoga, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros ya fue después por la tradición de reunirnos, pero al inicio los cristianos también era una liturgia que dominical, solo dominical, y se vivía del domingo. Y lo que se leía el domingo tenía que servirme de alimento para toda la semana. Y en el judaísmo es igual. Lo que yo leo, trabajo y estudio el día séptimo, porque es el día de estudio, trabajo a nivel de trabajo bíblico, ¿no? Lo que yo estudio el día séptimo me tiene que alimentar, ¿qué? Toda la semana. Y el Evangelio de Juan es muy lindo, porque el Evangelio de Juan quiere parecerse a Génesis. El Evangelio de Juan, ¿cómo empieza? En el principio. En el principio, y después me va a ubicar, ¿qué? Una semanita completa, ¿cierto? ¿Quieren ver la semana de Juan? Sí. Y yo creo que aquí nos vamos ahorita visitando una pregunta que me surge ahora. pero ahorita tengo que decir otra cosita acá. Sí. La invitación para el catolicismo de al menos asistir el domingo y
Dominus Day. Dominus Day también tiene que ver, o sea, ciertamente nuestras fiestas beben del judaísmo. Claro. Lástima que no podemos ver eso, pero podemos recomendar los textos. Y les puedo recomendar un librito. Exacto. Yo traje un librito. Ya, Pero Diego se lo consigue. Se llaman las fiestas judías, las fiestas en el Antiguo Testamento y en la tradición judía, y sobre esas fiestas están calcadas muchas de nuestras fiestas. exacto. Pero entonces esa invitación para el cristiano católico al menos asistir al domingo, pues Sí. también recorre un poco Sí. eso. Y en nuestra liturgia, las oraciones principales de la Eucaristía, la oración colecta del domingo se repiten toda la semana hasta el sábado. Sí. Y digamos que nosotros vivimos de la liturgia dominical, por eso la liturgia madre grande es la del domingo, ¿cierto? Sí. La grande, la que tiene más lecturas, a no ser que sea un día de fiesta en la semana, y nos preparamos al domingo, y por eso es el único día que tiene ¿qué? Vísperas, primeras vísperas, podríamos decir nosotros cuando le hacemos la liturgia de las horas, o es el único día que permite que haya una misa el día anterior, o sea, el sábado, ¿cierto? Porque es el día completico, ¿cierto? El día por excelencia, el domingo. Y la invitación del Papa es con Pablo II, no me acuerdo si es el que nos escribe la encíclica sobre la Eucaristía, creo que sí. Sobre el domingo, sobre el valor del domingo. Insiste en eso y en recuperar lo que ha sido siempre la tradición del domingo. Entonces, los demás días yo puedo estar ocupado en todo, pero el domingo es el día de la comunidad y del Señor, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, en la tradición judía, que esto es muy organizado, la vida es muy organizada, y si la vida no es organizada, el pueblo ¿qué? Es absorbido por otras culturas. Incluso aquí conservan a cabalidad sus reglas, sus normas, sus tradiciones, porque el miedo más grande de la tradición judía o de la religión judía hasta hoy sigue siendo que a mí me robe el alma otro pueblo, ¿sí? Otra tradición, por eso hay que proteger al pueblo y mantenerlo unido. Ya vamos a ver un texto ahorita. El día séptimo, ya dijimos que no es, digamos, Shabbat. El día, tuviera yo otro color, a ver, aquí tengo más. Negro, bueno. El día lunes, atención, el día lunes y el día jueves, que son en el mismo bracito, ¿cierto? Son los días para estudio de la Torá, para el estudio en la sinagoga. Como decir nosotros, las escuelas de la palabra y los grupos bíblicos los organizamos los sábados, ¿no? Por ejemplo. O en la parroquia decimos es tal día y tal día, pero ellos los tienen universalizados, es decir, la mayoría de judíos. De pronto hoy en día ya cambió un poquito, pero hasta hace una época los judíos siempre se reunían para estudiar las escrituras el 2 y el 5. Luego el 3, los niños celebraban su rito de entrada en el judaísmo, la Bar Mishnah. Todavía hoy en Jerusalén, ese día las familias celebran el rito de entrada de los niños, ¿cierto? O sea, a los 13 años un niño se hace judío. ¿El 3 y el 4? A los 13. ¿El 3 no? El martes. Y los miércoles, que iría aquí, el día 4 son los matrimonios. Sí, o sea, a la gente no se le ocurre casarse un Shabbat, ni se va a casar la víspera del Shabbat, como nosotros en el sábado por la tarde, ¿no? Ni para hacer la fiesta de fin de semana. ¿Por qué los católicos hoy en día no se tienen cuenta de eso desde la curia? Y Pues se digamos, casan sábado, domingo, lunes, sí, martes. pues de pronto porque nosotros ya le dimos tanta libertad que se abrió, ¿cierto? Por necesidades pastorales también. Sí, pero aquí es una comunidad muy organizada y uno va, por ejemplo, los miércoles al muro de las lamentaciones por la tarde, ¿cierto? Y a mí me gustaba, yo salía a la universidad y me iba para allá a veces, porque ese día llegaban los matrimonios. O sea, uno veía que llegaban los novios y las novias a tomarse la foto en el muro de las lamentaciones. O sea, ya hoy es el día de los matrimonios, ¿no? El martes uno iba y encontraba a los niños, que es el primer día que le colocan las filacterias, pues le colocan todo lo que necesitan, le colocan su paño de oración grande y el niño puede portar la Torá y hacer parte del grupo de los estudiosos de Torá. Y deja de ser un niño que, ¿cómo se dice? Amamantado por la madre, aunque la mamá ya no le dé tetica, ¿cierto? Para ser amamantado por la Torá, ¿cierto? Porque entra a ser parte del grupo de los estudiosos.
que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos quieren colocar a Jesús que a los 12 años se queda en el templo. Es ese texto, ¿cierto? Jesús que se queda también en el templo a los 12 años como cumpliendo esa norma para ser parte de los doctores de la ley, o sea, con ellos estudiando la Torá, y ahí uno lo entiende. Bueno, entonces todo esto está súper organizado, pero ¿por qué todo esto? Porque el pueblo no puede desaparecer. El pueblo tiene que permanecer unidito y algo tiene que darle identidad, y es el día séptimo, es el día grande. Y hay una palabrita que dice el versículo 28, vámonos al 28. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Ser fecundos. Exactamente. Esto es muy importante, muy pero muy importante, porque no les está diciendo, vea, vayan, tengan hijos. Yo siempre digo esto, ¿cierto? Y que a nosotros las monjas y a ustedes los frailes, ¿cierto? Nos dicen, ustedes no están cumpliendo el mandamiento, y nos lo dicen a veces nuestros hermanos protestantes, ustedes no están cumpliendo el mandamiento del Señor, que es, vayan y tengan hijos y multiplíquense, ¿cierto? No les, bueno, ya no me lo dice porque ya me ven vieja, pero cuando era más jovencita me lo decía. Oiga, ¿usted por qué no cumple el mandato del Señor, que es cuál? Tengan hijos y multiplíquense. Pero es que ese mandato solo se entiende ¿en dónde? En el exilio. Por eso uno solo lo entiende cuando lee la carta de Jeremías. Vamos a leer la carta de Jeremías en el capítulo 29, un momentico. ¿Sí? La carta de Jeremías, aquí la reina Esther le gusta la carta de Jeremías. Ese 29. Ella es de la que le diría los hombres Que se multiplica. Entonces vámonos al capítulo 29 de Jeremías, lo que tiene en su Biblia. Sí, en Jeremías 29. Capítulo 29. Cuando les dice que ellos van a regresar, cuando 70 años, uno de los mandatos para que puedan regresar después de los años, casarse para soportar el exilio. Para soportar. 29. ¿Lo tienen? Miren bien. Capítulo 29 de Jeremías. Carta de los deportados. Ustedes miren, los deportados, ¿dónde están? En el exilio. Sí, son los que están en Babilonia. Y ese pueblo, si llega a menguar, desaparece. ¿Me siguen? Si mengua, desaparece. Por eso tiene que organizarse y ser fecundo. Pero segundo, si las hijas de ese pueblo deportado se casan con hijos de allá, hasta luego. Hasta aquí fue la raza de Israel, ¿cierto? En la diáspora, en la deportación. Entonces Jeremías les dice, oiga, miren, eso no va a durar mucho, o bueno, sí va a durar, pero por el momento tengan en cuenta lo que yo les voy a dar, los consejos que les voy a dar. ¿Qué les aconseja? Vamos a leer, no todo porque es mucho. El versículo 4 y el versículo 4, a ver, ¿quién no lo lee? Del 4 en adelante. A ver, Juan David. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y establezcanse, planten árboles frutales y coman de su fruto. Cásense, tengan hijos e hijas, y que ellos también se casen y tengan hijos. Aumenten el número allá y no disminuyan. Trabajen en favor de la ciudad donde los desterré y pídanle a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar. Listo. Entonces el mandamiento nos viene de Jeremías, ¿sí? Jeremías fue el que les dijo, ojo, cuidado, en la deportación tengan hijos. ¿Para qué? Para que ese pueblo no mengüe, sino que crezca. Entonces así yo puedo entender el primer mandamiento de la Escritura. ¿Cuál es el primer mandamiento? Es este. En la Escritura tenemos 613 mandamientos, ¿cierto? En todo el Pentateuco, o sea, desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Y esos son poquiticos, 613 es nada, nada. Yo siempre digo que 613 mandamientos para que un pueblo se mantenga unido es nada comparado con todo lo que tenemos nosotros. Nosotros sí que tenemos leyes para todo y no cumplimos ninguna vez, ¿cierto? Pero tenemos un montón de leyes que nos obligan. En cambio, en el pueblo de Israel, las leyes no son más propositivas. O sea, cuando uno estudia la ley es una belleza en Israel. Y la ley es la que le da sustento a Israel y lo hace ser, vivir. Entonces, el primero de esos 613, el primero es un mandamiento positivo. Y ese mandamiento positivo es: multiplíquense, no menguen. ¿En favor de quién? Del pueblo. Del pueblo. O sea, este pueblo no puede perecer.
Entonces se dan cuenta que el primer relato de la creación es un relato para un pueblo en donde, en exilio, en crisis, un pueblo que puede perderse. Nosotros diríamos, este relato deberíamos leerlo nosotros como iglesia, como cristianos, porque también nosotros, si no sabemos leer ese relato, nosotros también nos podemos perder. ¿Sí? Nosotros nos podemos perder, estamos menguando y no estamos creciendo. No es para que tengamos mucha gente que vaya llena de las iglesias, no, sino para que tengamos gente que de verdad viva en función de quién, del Señor, y mantenga un orden en su vida, porque eso no es solamente para un pueblo, sino también para la vida de cada uno. O sea, por ejemplo, de hoy que nos fuéramos con la idea, yo necesito poner orden, y las prioridades son las prioridades, y lo que mantiene todo, ¿cuál es? El día séptimo. Y hay algo interesante aquí, y es que en ese primer relato de la creación no hay nada malo. Todo, absolutamente todo es bueno. Y va en progresión, de bueno a muy bueno. Porque Dios nos enseña que las cosas hay que hacerlas también bien. Por eso Él sigue 3 pasitos. Miren, Dios planea, ejecuta, ¿cierto? Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Entonces planea, ejecuta y evalúa. Esto es muy lindo, es un proyecto de vida. Los pasos de un proyecto de vida. Exactamente. Entonces, el pueblo de Israel, si quiere vivir bien en el exilio, tiene que planear, ejecutar y evaluar. Eso no es de hoy, los planes estratégicos no son de hoy. Los planes estratégicos son desde la antigüedad. ¿Sí? Son exactamente. La Biblia nos enseña también que las cosas hay que evaluarlas. ¿Sí? Y que no hay absolutamente nada malo. Eso es importante. Ni siquiera las bestias que se arrastran. Aquí nos hablan de alimañas, ¿cierto? Alimañas, bestias que se arrastran. Mejor dicho, nos podemos imaginar hasta los ratones, las serpientes, que más, todo eso que nos gusta a nosotros. Todo eso es bueno en el plan de Dios, en el proyecto de Dios. Todo es bueno. Todo. Aquí no hay absolutamente nada que malo, ¿cierto? Entonces, a ver, el mal no forma parte del plan de Dios, como claves acá. Y otra cosa interesante, ahora sí me voy a devolver al versículo 27 del mismo libro de Génesis. A ver, y dijo Dios, hagamos al hombre, 26 y 27, a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice hombre, pensemos en Adán, ¿cierto? Porque el Adán son los dos, varón y varonesa. Que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al Adán a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón y varonesa los creó. Muy distinto al segundo relato de la creación. Porque en el segundo relato de la creación la mujer sale del varón, ¿cierto? Entonces el primer relato, porque esto es de una tradición y el segundo es otro relato de otra tradición. Entonces miren, en el primer relato de la creación nos está diciendo no hay razas superiores ni géneros superiores, ¿cierto? Nos está diciendo que los dos fueron creados como en el mismo momento, ¿cierto? Exactamente, y que los dos son creados del mismo que Adán. Eso es importante. No hay razas ni hombres superiores. Aquí no está el hombre por encima de la mujer ni la mujer por encima del hombre. El segundo es un relato de otro estilo, pero el primero es el que va a decir, miren, ustedes para vivir ordenen la vida, pongan el sábado en el medio donde tienen que estar, ¿cierto? Ubiquen cada cosa en su lugar, lo que es de arriba arriba, lo que es de abajo abajo, y todo tiene que ser según su especie. Aquí no vengan a revolverme, ¿no? Sino todo según su especie, o sea, la cosa es como ordenadísima, ordenadísima. Segundo, crezcan y no disminuyan, planeen, ejecuten, evalúen y acuérdense que ustedes todos fueron creados el sexto día y que fueron creados al mismo tiempo el varón y la varonesa. Se oye, está bonito, ¿no? El Ish y la Isha, el hombre y la mujer, y que no hay razas superiores.
Yo creo que esto nos deja mucho para trabajar, ¿no? ¿Y esto abre qué? La escritura. Entonces, ¿cuál es el proyecto de toda la escritura? ¿Para qué este libro? Si no es para otra cosa que ayudarnos a ordenar nuestra existencia. O sea, esto es para que ayudemos a ordenar nuestra existencia y le demos la primacía a lo que lo debe tener, que es el día séptimo, pero no el día por el día, sino quién habita ese día, ¿cierto? Es el día del Señor. Este es un libro para un pueblo creyente. Este libro no está escrito para convertir a los otros, ¿sí? Es que el Nuevo Testamento tampoco está escrito para convertir a los que no creen en Jesús, no. El Nuevo Testamento, ¿para quién es? Para los cristianos. El Antiguo Testamento, digamos, toda su composición y estructura, ¿para quién es? Para los judíos. Pero no era hecho para nosotros. Nosotros es que heredamos este libro, pero este libro es para ellos, para que sea un pueblo que aprenda a vivir como debe vivir. Es como si a mí me dijeran que la Constitución de Colombia es para los venezolanos. ¿Sí o no? ¿La Constitución de Colombia para quién es? Me toca porque está aquí en Venezuela. La Constitución de Colombia es para que la conozcamos ¿quiénes? Los colombianos, y vivamos como colombianos, ¿sí? Por eso el pueblo de Israel es el pueblo que no tiene constitución, ¿sí? Hasta hoy no tiene constitución. Ese libro es el libro que es la norma de vida, pero hay que saber lo que leer. Bueno, yo creo que con eso es mucho. La tarea, dentro, yo no sé si volverán. Ah, no, porque la del próximo le toca. Pero sí, la de los salmos. Ah, no sé si hay la de acá también. No, si yo quisiera que ustedes se leyeran esto con Juan. Juan capítulo 1. Y que ubiquen la menorá de Juan. Hagan la menorá de Juan. Es decir, el candelabro de Juan. Porque en Juan tenemos todos los 7 días. Es el solo sí, es decir, mire, pero ¿cómo lo van a hacer? En Juan dice así, a partir del versículo, esperen, les digo a partir de qué versículo, pero háganlo de verdad, en un ratico dedicadito a eso que les va a servir para toda la vida. Pero este yo lo miro dentro de 15 días, ¿no 20 días? ¿Cuándo es 20? No, dentro de 15 días tiene el padre. Miren, a partir del versículo 19. Ustedes claro que desde el 1 lo leen todo. Y desde el 19 va a empezar una serie de cositas que va a decir al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, y se completan 7 días hasta las bodas de Caná. Y ustedes van a encontrar una semana completica. Ubíquenla. Ubíquenla. Ubíquenla y hagan la menorá de Juan. A ver cómo que les da. ¿Sí? ¿Listos? Les queda bien bonito. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.